Saranda es efectivamente la ciudad más importante y conocida de la Ribera Albanesa. Es el principal punto de entrada para turistas que desean explorar las playas y el entorno natural. Además, su proximidad a importantes sitios arqueológicos como Butrinto y la facilidad de acceso a la isla de Corfú hacen de Saranda un destino clave de la región. En el video de hoy vamos a recorrer la ciudad, sus mejores playas, unas ruinas de 2500 años de antigüedad y te contamos todos sus secretos. Prepárate un trago, ponete protector solar y acompáñanos en este videazo. Bueno, la ciudad de Saranda, como ven, tiene como varias calles, como capas, que va subiendo la montaña. Ahí abajo está la primer calle y el lungomare. Y luego va subiendo calle y se accede para la playa por estas escaleritas. Sí, casi todo está alrededor del lungomare, la primera y la segunda calle. Sí, los negocios más importantes. Restaurantes, bares, todo está más o menos en estas tres calles. En las otras calles de más arriba puede haber algún supermercadito Sí. o algún café o algo así, pero lo más importante está en estas. También en estas calles hay bastante tráfico. Por acá también circulan los buses, taxis, todo lo que quieras para irte a Samil, a Butrinto o a cualquier lado. Y acá tenemos el lungomare con la playa, un muelle donde hay un barco pirata, peligrosísimo. Acá hay otro barco pirata y para allá sigue el paseo. El agua está súper transparente, está bastante fresca, pero se puede meter uno, ¿eh? Y además no hay olas, es como una gran pileta. Sí, parece como si fuera un lago, pero no, es el mar. ¿Qué mar es? Ya me quiero meter, el mar Jónico. Muy bien. Y en este balcón de acá, ahí tenemos nuestro departamento, con unas vistas alucinantes. Si querés saber cuánto nos costó ese departamento, living, tele, vamos a ver la habitación y ahora lo mejor de todo, que te vamos a dejar un video en la descripción. Y si bien esta es la playa principal del centro, para aquel lado se va extendiendo más la ciudad, pero son más restaurantes y hoteles que tienen sus propias playas y son privadas. Si querés acceder podés pagar para alquilar una reposera o algo así. Sin embargo, estas playas de acá la verdad que están súper bien. Y la movida nocturna, si alguien se preguntaba, se da por este lado de la ciudad. Ya vamos a pasar de noche y vamos a mostrar cómo es este tema. Y por lo que vimos, donde más punchi y más fiesta hay es en estos bares de acá, los dos. Ahí arriba hay una terraza, música alta, punchi toda la noche, Sí, hasta las 12. Ahí termina. ahí termina. Y ahí a veces salen los barcos. Claro, y ahí arranca este barco que se lleva la fiesta mar adentro. Así es. No tuvimos la suerte de subirnos al barco, pero tiene pinta de que la pasás bien. Tiene pinta de que hay joda ahí. Sí. Y acá tenemos la versión de hard rock de Saranda. Es mucho choreo esto, ¿eh? Vale decir que si bien Albania está bien occidentalizado, hay muchas cosas que todavía no existen, como por ejemplo McDonald's. Bien. Hard rock, evidentemente, en Saranda no llegó. No, pero Burger King sí hay. Sí, también hay en Tirana, pero no hay McDonald's en ningún lado. No hay McDonald's en Albania. No, tenés Burger y KFC. Acá están todos los puestitos que ofrecen tours para los distintos lugares, distintas playas. Bueno, hay un montón de cosas para hacer en tour. Y por tu cuenta también. También. Y Por estas eso, te las mostramos Claro. en todos estos videos. Suscribite, déjanos un like, comentanos. Y cualquier cosa que no pusimos nos preguntan. acá por ejemplo está saliendo este bote que claramente está llevando turistas a alguno de los tours que venden acá en el lungomare. Es decir, que si venís con tiempo, hay un montón de cosas para hacer. Con tiempo y algo de plata. Y la billetera gordita. Nada, tampoco tanto porque por lo que vimos las cosas son bastante económicas. Sí, la verdad que sí, pero sí tengan cash. Mirá,
recuerden. Sí, todo se maneja con cash acá. En todos lados, supermercado, restaurante, todos lados cash. Y se puede pagar en euros, en leques, Y indistintamente. te dan el vuelto. Pagas en euros, te dan el vuelto en leque, pagas en leque, te pueden dar euros. Es como medio que ya está mezclado. Sí. Y si no trajiste cash suficiente, en todos lados hay este tipo de cajeros. No sé qué comisión cobrarán porque no los hemos usado. Están por todos lados, hasta en lugares muy pequeñitos hay cajeros. Y acá pasando este muelle está la segunda playa del centro, que es un poco más pequeña, pero bueno, se ve bastante tranquila también. Poca gente todavía. Está más linda la otra. Está más linda la otra. Pasa que acá es como más, o sea, es centro, pero como que hay siempre más gente y me parece que es más chica y encima hay botes y todo eso, entonces Sí. como que se achica más. Pero el agua se ve fantástica. Bueno, parece que hasta acá llega la peatonal del Lungomare, que repleto de restaurantes, hoteles, bares, con muchas opciones de todo tipo de comida. Sí, ahí hay un mercado. Pero vamos a tratar de seguir caminando un poco acá, a ver qué más encontramos. Negocio de ropa, si te olvidas la malla, las hojotas, Ropa del vino. está 20% Ulge. Ulge, que por si no saben albanés, Ulge es de descuento. Ah, eso es lo que había estudiado. Al final donde dijimos que terminaba el Lungomare, no, continúa todo por acá y sigue rodando. Y acá hay como otra playita. Esta es un poquito, o sea, no es que sea fea, pero bueno, tenés todos los barcos más grandes ahí nomás. Claro. No sé qué. Pero bueno, se ve bonita también. Sí, El agua está súper tranquila, limpia. acá está el Chef Pizza, una pizzería justo enfrente de la playa. Fantástica. Te metes al agua, te agarra hambre, salís. Te comes Espectacular. Aunque si de esta playa tenés una vista súper espectacular de todo Saranda. Espectacular. Mirá lo que hay acá. es fantástico, ¿no? Es una pileta para hacer natación, pero natural. Con un agua de mar, los carriles, los postes para saltar y tirarse al agua. Y hay algunas personas que vienen acá a ejercitar. ¿Qué lugar El gimnasio para...? más copado del mundo. Ah, increíble. Y esto de acá debe ser el puerto donde salen los barquitos más grandes que te deben llevar a otras islas. Y estos son un poco algunos de los precios, los pocos precios que aparecen de excursiones. Por lo general los carteles no tienen precios. Tour privado, 250 euros, 8 personas, con 2 bebidas incluidas. Y podés nadar 30 minutos en las aguas esmeraldas. La verdad que los precios no son caros. No, están bien. Y si hay un fanático de Elvis Presley, acá está el Elvis Bar. Solo pasa música de Elvis. Y está todo decorado con cosas de Elvis Presley. Muy bueno. Con unas vistas espectaculares La verdad, también. tiene muy buen ambiente ahí. Saranda también tiene una mezquita y justo llegamos para la hora del rezo, así que no vamos a entrar. No. Y en esta calle también se encuentran unas ruinas muy antiguas del siglo 4 o 5 antes de Cristo. Están exactamente en el centro, justo enfrente de la parada de buses que van a Butrinto y a Samil. Se llama la Basílica Sinagoga y es
Esto así todo a lo largo, la basílica, que allá adelante se ve como un semicírculo, que sería como la parte de la cúpula. Y este pedazo de acá, al medio, es la sinagoga. Y estos eran como parte del entorno, casas o otras construcciones. Y aquello es parte de la muralla antigua. De todas formas, acá hay un cartel informativo con el mapa que te explica, la verdad, bastante bien. Sí. Si tenés un poco de inglés, se puede sacar muy bien cómo era el tema. Y se puede entrar. Y se puede entrar. Si no te caes, puedes entrar. Todo esto era la basílica. A ver, ¿cómo era? Todo esto era la basílica. Ajá, hasta allá el fondo. Las pilares ahí. Sí. Esto dice como entorno, o sea, como que serían casitas o no sé, otros lugares que pertenecían a la sinagoga, pero que bueno, no era la basílica, pero no era la basílica. No sé, la Eucaristía, poner. Esta es la muralla, que es enorme, miren el ancho. Sí, la verdad que sí. Y esa era la sinagoga. Muy bien, ahí donde está Lu estaba en la sinagoga. Increíble que estas construcciones sean tan antiguas, como que no entra en la cabeza. 5 siglos, 5 y 6 antes de Cristo. Una locura. Y acá estamos en el extremo izquierdo de la playa del centro de Saranda, donde está el carrusel, que de noche se ilumina y funciona, ahora está apagado. En mi humilde opinión, todos dicen que las playas de Samil son más lindas. La verdad que son lindas, está bueno para ir a conocerlas, pero yo elegiría quedarme acá como hicimos, creo que hicimos bien, porque Saranda me parece que es más ciudad y está como más organizada, tiene el paseo marítimo, como que es más lindo para la noche también, y la playa la verdad que no tiene mucho que envidiarle, así que mi voto es a favor de Saranda y ir a Samil a conocer. Si alguien fue, nos dejan en los comentarios a ver qué les pareció, por ahí tuvieron otra experiencia que nos puede servir. Acá es donde empieza la playa del centro y todo el Lungomare, Lungomare. podemos decir, Lungomare. Costanera, paseo marítimo, como les gusta. Y ven que el agua es totalmente cristalina. No se ve tan turquesa como en Samil, porque la arena en Samil es más blanca, acá es un toque más grisáceo porque es como de piedra. Más color arena. Claro, acá es como de piedrita. Sí, pero la verdad que es divina esta playa, es súper tranquila y podés ponerte donde quieras, no está lleno de reposeras, está muy bien. Por lo La menos bancamos. en esta época del año. Así es, En agosto puede ser otra historia. bancamos la playa de Saranda. Y acá empezamos el recorrido por todo el Lungomare que va bordeando toda la playa y después más allá está la marina y está repleto de bares y hoteles donde se puede venir a tomar o a comer algo. Con las mejores vistas. Las mejores vistas. Los atardeceres son espectaculares. Las mejores vistas las tenemos nosotros en nuestro... En nuestro departamento. Pero si tu departamento no da al mar, cualquier barcito de acá te podés mirar un atardecer fabuloso. Es increíble, bueno, hay nada de ola, parece un lago, pero este es el mar. Para aquel lado está Samil y aquella isla que se ve allá al fondo es la isla griega de Corfú. O sea, si cruzamos de acá, estamos en Grecia. Y como las playas son de piedras, es fundamental traerte algo para caminar, porque si no, no la contás. Estás pasando mal como los señores esos que están ahí, pobres. Sí, pobre, no. Se están pinchando los pies. En la playa hasta recién y ahora nos vamos a ir al departamento a tomar una cervecita, pero vamos a pasear un poco por acá por la... ¿Cómo sería? Costanera. El Lungomare. Qué atardecer, ¿eh? Hoy es un día Espectacular. espectacular. Y bueno, salimos a conocer la noche de Saranda. Hoy sábado a la noche, acá hay joda, parece. Pues todos los bares están con la música al palo, así que nos venimos acá al paseo marítimo, que es donde está la mayor concentración de bares, a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Vamos.
hay poca gente, no es que está que explota. Porque no es temporada. En agosto paran los cruceros acá y por acá no se puede caminar. Eso dicen. Si alguien viene en agosto nos cuenta, ahora está mucho más tranquilo, lo que si toda la gente que está acá de turismo anda por esta zona por la noche, porque es donde está toda la movilidad. Igual los restaurantes, bares, sí que tienen bastante gente, ¿eh? Y si llegaste hasta acá es porque te gustó el video, así que no olvides de darle like y suscribirte al canal, que obviamente es gratis, que a nosotros nos ayuda un montón. La semana que viene seguimos recorriendo mucho más Albania, pero mientras tanto, mirate uno de estos dos videos.